Pues llegamos a la clase 6 de ética. Es un pequeño colofón que doy al final y hago una recapitulación y pongo un versículo final sobre lo que es la ética. Y pues un gusto haber estado en este pequeño curso de 6 clases con ustedes y pues gracias a Dios ya llegamos aquí al final de esto. Y bueno, este pequeño colofón siempre cuando lo doy en Zoom, por video, lo dejo al final, ya que es la clase de las odiosas definiciones. Y aunque hemos definido ya perfectamente qué es la ética y creo que podríamos decir qué es ética, en este momento entramos a la parte de definir concretamente desde un punto más académico lo que es la ética, pero no dejando de lado lo bíblico. Así que de esta manera vamos a ir revisando. Es una clase breve, pero que tendrá algo de sustancia de lo bíblico. Entonces, en primer lugar, ahí tenemos en griego y luego en español la palabra que se usa en griego actualmente para la costumbre. Y una de las cosas que hemos notado es que la ética tiene que ver con la costumbre que tenemos los humanos, y estas costumbres tienen que ser buenas costumbres. Hablamos de la buena ética, de la ética cristiana, del sumo bien, que sería un resumen de lo que estuvimos viendo, por qué nos comportamos de tal o cual forma o por qué tenemos tal costumbre. Y es así como esta costumbre nos lleva directamente a la ética, que actualmente se escribe así en español como en griego de la misma manera. Estamos hablando ahora del griego actual, del griego moderno, y es esta palabra ética, igual que en nuestro español, y esta ética tiene que ver con la forma que hablamos y nos comportamos y somos, y podemos definirla de esta manera. Pero me gustaría ir más allá en esta clase que estamos dando como colofón, a tratar de tener una visión muy clara de lo que es la ética, de acuerdo a lo que Pablo maneja en un pequeño versículo, un pequeño pasaje. Y este pasaje eh, tiene que ver con este dinámica de lo que la ética está dentro de nosotros, como vimos en estas clases que estuvimos viendo, el etos como algo que está dentro de nosotros. Y por eso vamos a tratar de hacer una pequeña hermenéutica sobre lo que es este pasaje que se encuentra en el libro de Primero los Corintios 4:17 al 21. Ustedes saben que Primero los Corintios es un libro, una carta que en primer lugar tiene una carta cero, una carta donde le escribieron a Pablo ciertas cosas, haciéndole ciertas preguntas, posiblemente no en carta, sino con algún mensajero, y él contesta algunas cosas, y en la Primera de los Corintios aclara ciertas cosas. Y esta iglesia en Corinto tiene la característica de tener varios problemas serios, problemas de moral, problemas de divisiones, problemas de no entender bien la gracia, de la circuncisión, problemas serios en cuanto a la cena del Señor y problemas muy serios en cuanto al manejo de los dones, ¿no? Uno de los problemas serios, y le reclama constantemente Pablo. Por ejemplo, les dice algo tan fuerte como, pues ustedes dicen que hablan en lenguas, pero si una persona entra, pues no entenderá nada porque no usan lo que yo les enseñé, cuál era la función de los dones, y explican claramente cómo deben funcionar los dones, el de la profecía, el de hablar en lenguas, aunque muestra un camino más excelente en el capítulo 13, que es el amor. Y luego termina o culmina Corintios con esta explicación que no les quedaba muy clara a ellos acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Llega a decir otro versículo muy interesante que dice, si Cristo no resucitó, nosotros somos los más dignos de conmiseración de todos los seres humanos, porque vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Pero también este versículo que ahora vamos a leer es muy, muy interesante.
se encuentra en el primer libro de Corintios, capítulo 4. Voy a pedir que me acompañen ahí, yo lo voy a leer y luego voy a pedir también si el pastor Manuel, que está aquí conmigo hoy, nos lo vuelve a leer para que tengamos las dos lecturas del mismo. Puede ser la misma traducción, de que yo voy a leer la Casa de Reina o la Reina Valera 1960, y el pastor puede usar otra versión si tiene ahí, o la misma, si es así, simplemente quisiera dos voces. Y los versículos que está marcado ahí es el 17 al 21, aunque eh, el versículo 18, que es muy pequeñito, es el que nos vamos a detener con mucha calma en esta clase, para al final dejar en nuestro colofón de nuestro curso de ética unas conclusiones de algunas personas, filósofos que hablaron sobre la ética. Dice Pablo: por esto mismo os envié a Timoteo, versículo 17, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Aquí utiliza la palabra proceder. Ahorita vamos a analizar esa palabra, simplemente subrayemos la palabra proceder. Este proceder sería algo así como decir, esta es mi ética. Es decir, proceder tiene que ver con la forma en que nos conoce la gente, ¿verdad? Soy peleonero, soy pacificador, soy conciliador, soy una persona que causa problema donde estoy. Esa sería mi ética, ética incorrecta o ética correcta. Pablo le dice que le recordará mi proceder en Cristo. Este fue el versículo 17. Ahora, el versículo 18, que es cortísimo, empieza con la palabra más sin acento, que quiere decir pero. Dice, más algunos están envanecidos. Que es interesante la palabra envanecido, como me suena como embarrado, ¿verdad? Como aferrado a algo, como alguien que está obstinado, que está metido en algo donde no puede salir. Más algunos de ustedes están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Es maravilloso el español de la 60, hubiese, ¿eh? Hubiese de ir a vosotros. Es un tiempo verbal que dice, en cualquier momento, ahí les llego. O en cualquier momento voy a estar con ustedes. Como ahora que estamos esperando los certificados, si en cualquier momento llegan, en cualquier momento vamos a estar con ustedes. Entonces, el versículo 19, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Es decir, la ética, lo que hablamos no son las palabras. Yo puedo decir aquí delante de ustedes, miren, yo soy una buena persona, yo nunca tomo café, esas son las palabras. Si yo estoy dando la clase y ustedes ven aquí un líquido, ahorita no tengo líquido, pero un líquido negrito aquí adentro, entonces van a decir ustedes, ah, carambas, entonces esas son sus palabras, pero su ética es otra. La ética se valida con nuestro comportamiento y con nuestras acciones. Con nuestro, dice Pablo, en la traducción de Casero de Reina, proceder. ¿De acuerdísimo? Entonces, pero iré contra vosotros, ese fue el 19, dice ahí el versículo 20, que es 4:20, que a veces leemos aislado y pensamos que es otra cosa. Ahorita trataré de hacer una hermenéutica propia para que ustedes me digan cómo lo entienden. Porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Es decir, el reino de Dios consiste en hacer cosas a favor del reino de Dios. No es otra cosa más que la validación de las palabras. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Y así termina el capítulo 4 de Primera de los Corintios a partir del verso 17. Pastor Manuel, ¿estás en disposición de leérnoslo? Por favor, en voz alta, fuerte, corrido, porque yo hice detención. Ahora vamos a leer el pasaje de corrido. Claro que sí, maestro Naum, tengo aquí la de la Reina Valera, pero
también tengo aquí la Biblia NBI. Me A gustaría ver, leerlo vamos. en NBI, si no hay ningún inconveniente. Claro, adelante. Dice, con este propósito les envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como, en, como enseñó por todas partes y en todas las iglesias. Ahora bien, algunos de ustedes se han vuelto presuntuosos pensando que no iré a verlos. Lo cierto es que si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto. Y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren? ¿Que vaya a verlos con un látigo o con amor y espíritu apacible? Muchas gracias, Pastor Manuel. Muy, muy enriquecedor la lectura que ha hecho, porque aquí vemos la palabra, la primer palabra que estamos viendo aquí es como la NBI traduce lo que yo tengo aquí como mi proceder, está usando la palabra mi comportamiento, ¿verdad? ¿Cómo me comporto? ¿Por qué esta palabra es importante? La palabra que utiliza ahí, por lo menos algunas de las traducciones más antiguas que tenemos, de 1400, dejen ver, 1500, es esta palabra que está aquí en griego, pero ahorita perdón, estoy copiando. Y esta palabra tiene que ver con una cosa que usamos para los autos. En los autos, voy a poner aquí el signo de igual en empezar electrónica y voy a poner la palabra como está. La O, la D, la U es para acentuar ahí al final la S. Odus. Este odus, eh, voy a ponerlo con la letra que está, como está escrito. La pronunciación no la vamos a hacer ahora. Este o dos, es de una palabra que usamos en español para los autos que tienen los carros modernos, ¿verdad? Donde te permiten saber cuántos kilómetros caminaste. La palabra es odómetro. ¿Cuántos metros? Está mal escrito. Perdón. Ahí está ya correctísimo. Odómetro, odos, ¿verdad? Este odos es la palabra camino, ¿verdad? ¿Cuánto camino has transcurrido? Así que fíjense bien lo que dice Pablo. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder, y cuando dice la palabra proceder es la palabra camino, ¿verdad? Esta palabra es igual a camino. Esta palabrita es igual a camino. Ujú. Pasé ahí una palabrita, y entonces es muy interesante esta palabra camino ahí, porque fíjense ustedes cómo esta palabra camino es esta palabra que tengo aquí arriba, que este es mi proceder, esta es mi forma, ¿no? Y la NBI dice mi comportamiento, mi ética, ¿verdad? Esta sería una ética que debemos tener para caminar en cierta manera y en cierta forma. Ahora bien, eh, la otra que quiero compartir con ustedes es lo siguiente. Voy a quitar un poquito aquí mi pizarra electrónica para verlos con más calma y estar más atento a la lectura. Fíjense bien, voy a hacer la hermenéutica. Está Pablo diciendo claramente que algunos envanecidos, ahí dice, que andan presunciosos, presumiendo. Es decir,
presumiendo, es asumir antes de, es decir, hablar por hablar sin tener las evidencias de que uno está haciendo las cosas. Es decir, la ética debe ser con las acciones y no con las palabras. Entonces, llegamos al momento, dice, que estos que están presumidos, algunos de estos presumidos en el verso 18 o envanecidos, están actuando como si él no hubiera ido, pero pronto voy a ir y voy a estar ahí presente con ustedes, porque para probar quién tiene la razón, el reino de Dios tiene que ver, el reino de Dios tiene que ver con el poder de Dios, el reino de Dios tiene que ver con el poder de Dios. Y aquí tenemos esta palabra, eh, voy a, voy a hacer una nueva pizarra aquí. Y esta nueva palabra es esta palabra. Nuevamente no nos vamos a meter con pronunciaciones, pero así está, la escribo tal cual para no, para el español es, es la I, la N, la M, la N, la S. Dynams, dynams, dynamis, dicen algunos, o dunamis, pero esta que está aquí, que estoy viendo por aquí, esta U, parece U en griego, pero realmente es la pronunciación es la I, dinamus. Ese dinamus, ¿verdad? Es el poder que tenemos. Y ese poder, en este caso, está hablando claramente el pasaje, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Y este poder a veces nos imaginamos y decimos este pasaje aislado, y podemos decir este poder es como el poder de Dios, que es real, eminente en nuestras vidas, que nos permite hacer milagros para evidenciar el reino de Dios en nuestras vidas. Pero en este caso, que está hablando de ética, este poder se manifiesta en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento. El poder de Dios, del reino de Dios, que no consiste en palabras, sino en poder, es el poder que Dios nos ha dado para comportarnos éticamente correctos, para como dice este famoso dicho, la verdadera espiritualidad se vive en la intimidad, en lo oculto, en lo que hago cuando nadie está, porque ahí puedo engañarme a mí, puedo engañar a, a las demás personas, pero a Dios no lo podemos engañar. El reino de Dios no consiste en palabra, en decir las cosas, sino el poder que tiene que ver con mi actitud correcta hacia los demás. Hasta aquí mi hermenéutica de este pasaje que hemos visto de 1 Corintios 4, 17, 21, a la luz de la ética y de las dos palabras que es odus, caminar, ¿verdad? Ya vimos Proverbios 2, Proverbios 4 en las clases pasadas, muy interesante, dice, no te salgas de tu camino, el Señor te permite, te abrió el camino para que anduvieres en él. Deuteronomio lo hemos mencionado cuando dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge ahora, y todo esto es así, ¿no? Entonces, estamos ahí y voy a leer una serie de conclusiones para tener nuestra breve charla. Voy a dar esta parte. Eh, Esto ya está aquí y ya voy a leer. Ahora sí vamos a ir a la otra versión para estar ahí más en contacto con. Ahí estamos. Ahí estamos. Bien. Comentarios hasta aquí, Pastor Manuel, ¿qué le pareció el pasaje? Sí, la verdad es de que me, me encantó mucho esta parte porque pues aquí vemos cómo el proceder de este Timoteo viene desde aquí, desde Corintios y cómo lo afirma hasta Timoteo, ¿no? Ujú, Hasta, ujú. perdón, hasta cuando ya entramos al libro de Primera de Timoteo y Segunda, cómo ya lo afirma el apóstol Pablo a Timoteo.
Y me gustó esa parte que usted habló, que dijo que la ética es con acciones y no con palabras, ¿no? Y muchas de las veces, a veces en esa área como que se nos olvida esa parte y de tener pues, todos los cuidados para que no se cometan errores dentro de este caminar, ¿verdad? Y aquí pues sí lo marca muy bien aquí el apóstol, el apóstol Pablo, y dice que el cual, me gusta esa parte donde dice en el 17 dice, el cual os recordará mi proceder, y dice en la NBI, mi comportamiento en Ujú. Cristo Jesús, ¿no? Así es. Entonces, creo que esa parte es bien importante, el comportamiento que nosotros tengamos ante una situación que se nos presente para poder hacer lo correcto, y no se nos salga fuera de las manos, ¿no? Así es. Entonces, esta ética, como lo has afirmado, pastor, correctísimamente, este comportamiento, leyéndolo en clave de nuestro curso, sería, les ha dado a conocer mi ética, ¿verdad? Él les va a reafirmar la ética que yo tengo. Entonces, es importante. Así es. Gracias, pastor Manuel. Termino con esta parte que, eh, que voy a leer para ustedes y ¿no? Poner mi pizarra. Y esta parte sí es una lectura breve de una declaración de un pensador, Emmanuel Kant, que escribe un parrafito que se llama La ley moral. Él es hijo de padres cristianos, pastores, pietistas. El término pietista significa piedad. Y el párrafo es conocido como el cielo estrellado y la ley moral. Este es el párrafo que tenemos aquí. Y voy a permitirme darle lectura para que quede aquí como constancia. Es un hermoso párrafo. Dice, dos cosas llenan mi ánimo de creciente admiración y respeto a medida que pienso y profundizo en ellas. El cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Son cosas ambas que no debo buscar fuera de mi círculo visual y limitarme a conjeturar como si estuvieran envueltas en tinieblas o se hallaran en lo trascendente. Las veo ante mí y las enlazo directamente con la conciencia de mi existencia. Este es el párrafo que quería leerles de Immanuel Kant y esto está registrado por Losada en un libro publicado en 1977, página 171, donde esta referencia bibliográfica cita, ¿verdad? Es cita que hago de algo que cita ahí este autor sobre este párrafo llamado El cielo, el cielo estrellado y la ley. Hay dos cosas que no necesito ir muy lejos. El cielo, ¿verdad? Y la ley moral que está dentro de mí. Nosotros somos seres morales por excelencia. Tenemos el conocimiento, nos dice la Biblia, de esta manera, del bien y del mal. De esta manera podemos saber que cada uno de nosotros como personas tenemos que estar así. Y cierro este curso con el profesor Gerard Nenhaus, que en una conferencia dijo, no solo me doy cuenta que soy, sino cómo debo hacer lo correcto. No solamente me doy cuenta que soy, es decir, como seres humanos tenemos conciencia del ser, pero no, él dice ahí en esa conferencia que dio en ese año, un hermoso tema que dio sobre ética cristiana, dice, no solo me doy cuenta que soy, sino cómo debo hacer lo correcto, ¿no? Esta conferencia fue muy hermosa y su libro es muy interesante. Su libro, tomó una parte del libro pequeña, eh, de este libro que nos ayuda mucho a entender cuál es la ética, no solo la ética de Kant, que sería una ética del mundo, una ética no cristiana, aunque fíjense bien, sus raíces cristianas lo hacen hablar del cielo estrellado y la conciencia dentro de él, pero ahora Gerard, que es un hermano cristiano, era un hermano cristiano, pastor,
de presbiteriano, de, de una calidad intelectual muy importante. Dice, vivimos por los ideales. Cada vida consciente es una vida que tiene un ideal. Es esto lo que distingue la vida humana de las otras formas de vida. Tenemos un ideal. Y este ideal ético cristiano tiene que ver con nuestra manera de pensar, de actuar como el sumo bien, dice él. El sumo bien es darme cuenta que no solo sé que soy, sino que sé cuál es lo correcto que debo hacer, y esto correcto que debo hacer, pues lo escribe en un libro hermoso que actualmente está reeditado. Yo lo leí en el libro Logoy, pero él está reeditado y es posible conseguirlo en Ética Cristiana, un enfoque bíblico teológico, de Editorial CLI, en 1981. Ya es un libro viejito, pero que creo que todavía se consigue por ahí. Bien, hasta aquí tenemos este momento de breve de 30 minutos que les debía de clase, y pues eh, que el Señor les bendiga a todos los que escuchen esta serie de 6 clases que hemos tenido, y podamos tener este momento de, de tenerlo ahí. Dejo entonces las notas, todas las notas para que ustedes las puedan ver. Este, la de Manuel Kant, ¿verdad? El cielo estrellado que les leí, y eh, lo de Gerard Neuhaus, como lo dijo en esta conferencia, y la nota final de su libro y el libro, para que ustedes puedan quedar como esta bibliografía para ustedes. Y bueno, pues sí, son las odiosas definiciones, pero al final las dejo aquí en este último curso, y esperamos que el Señor nos ayude a ser fieles y caminar como Él quiere que caminemos, ¿verdad? Entonces ahí está nuestra clase, y que el Señor les bendiga